Bienvenidos a la clase en vivo número 1 de la unidad curricular Derecho y Legislación Mercantil. Quien les habla su tutor Alfredo Blanco. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los fundamentos del derecho mercantil, autonomía, sujetos del tráfico comercial. Desde las plazas medievales hasta las multinacionales tecnológicas, el derecho mercantil ha evolucionado hasta convertirse en el motor jurídico de la economía global. Esta presentación ofrece un recorrido académico riguroso por sus bases históricas, su autonomía como disciplina y las instituciones que articulan el tráfico comercial. El derecho mercantil no nació en los despachos de los legisladores, sino en las plazas de mercado. Durante la Baja Edad Media, siglo XI al XV, el resurgimiento del comercio mediterráneo chocó de frente con el derecho romano formalista y el derecho canónico, que incluso prohibía el cobro de intereses. Los comerciantes necesitaban resolver sus disputas con rapidez, buena fe y sin los eternos procesos de la época. Por eso, los propios gremios y corporaciones de mercaderes empezaron a dictar sus propias reglas, basadas en los usos y costumbres comerciales. En sus inicios, este derecho era subjetivo, se aplicaba única y exclusivamente a quienes estaban inscritos en el gremio de comerciantes. Tradicionalmente se define como una rama del derecho privado. ¿Por qué? Porque regula relaciones donde las partes intervienen en un plano de igualdad, particular con particular, a diferencia del derecho público, donde el Estado actúa como imperio. Hoy en día, el derecho mercantil se entiende bajo dos grandes enfoques que coexisten. El enfoque objetivo, los actos de comercio, es el conjunto de normas que regulan los actos de comercio en sí mismos, sin importar quién los realice. Si tú, que eres médico, firmas un pagaré o compras acciones en la bolsa, estás realizando un acto de comercio y te aplicará el derecho mercantil, aunque no seas comerciante. El enfoque subjetivo, el comerciante u operador económico. Es el derecho que regula a los sujetos del tráfico mercantil. Actualmente, este concepto ha evolucionado hacia el derecho de la empresa, regulando no solo al tendero tradicional, sino a las grandes corporaciones, startups, plataformas digitales y sus estructuras organizativas. Ámbito de aplicación, relaciones mixtas. Como bien se menciona en el último punto, el derecho mercantil no es un club exclusivo, regula tanto las relaciones entre comerciantes como las operaciones mixtas entre comerciantes y no comerciantes. Cuando una persona común compra un boleto de avión, adquiere un coche o plazos o contrata una póliza de seguros, está entrando en el terreno mercantil. En estos casos, los contratos de adhesión, el derecho mercantil moderno, se entrelaza fuertemente con el derecho de protección al consumidor para equilibrar la balanza entre la gran empresa y el ciudadano de a pie. Características clave del derecho mercantil moderno. Para entender por qué se separa el derecho civil, hay que mirar sus rasgos de identidad. Es dinámico y adaptable. El comercio cambia más rápido que las leyes. Piensa en el comercio electrónico, las criptomonedas o los contratos inteligentes. El derecho mercantil debe mutar constantemente para no asfixiar la innovación. Tiende a la internacionalización. El dinero y las mercancías no tienen fronteras. Por eso existen organismos internacionales como un CITRAL o la Cámara de Comercio Internacional, que buscan unificar las reglas globales de los contratos y el transporte marítimo o terrestre. Favorece la seguridad del tráfico, protege la apariencia jurídica y la rapidez. En el derecho civil, transmitir una deuda es un proceso lento. En el mercantil, basta con endosar un cheque o una letra de cambio para que el dinero circule en segundos. El derecho mercantil nació como un derecho de excepción para un grupo cerrado, pero hoy se ha convertido en el motor jurídico de la economía global, regulando desde el acto de comercio más simple hasta la arquitectura de las multinacionales tecnológicas.
Autonomía jurídica. La afirmación de que el derecho mercantil es autónomo no significa que esté completamente aislado de las demás ramas del derecho, sino que posee independencia sustancial. No es un simple apéndice o una excepción del derecho civil, sino una disciplina con entidad propia. Esta autonomía se justifica porque el tráfico comercial se mueve bajo principios económicos que el derecho civil, más estático y protector de la propiedad estática, no puede resolver con la rapidez y flexibilidad que el mercado exige. Los cuatro pilares de la autonomía mercantil. Para que una rama del derecho sea considerada verdaderamente autónoma, la ciencia jurídica exige la presencia de determinados elementos. En el caso del derecho mercantil, estos pilares son plenamente identificables. Autonomía legislativa. El derecho mercantil cuenta con sus propios cuerpos legales codificados y leyes especiales. El núcleo de este sistema suele ser el Código de Comercio, el cual convive con un vasto entramado de leyes especiales que regulan sectores específicos, como la legislación bancaria, de seguros, de mercado de capitales, de sociedades mercantiles o de propiedad intelectual. Esto demuestra que el legislador le otorga un espacio de regulación diferenciado. Autonomía doctrinaria o doctrinal. Existe un cuerpo de científicos del derecho dedicado exclusivamente al estudio, análisis y desarrollo teórico de esta materia. La doctrina mercantilista ha elaborado conceptos propios que no existen en el derecho civil, como la figura del fondo de comercio, establecimiento mercantil, los títulos valores, el comerciante social o las teorías sobre el riesgo y la limitación de responsabilidad de los socios. Autonomía jurisprudencial. Los conflictos comerciales no se juzgan ni se interpretan bajo la misma óptica que los conflictos civiles. La existencia de tribunales especializados, como los tribunales de comercio, y de líneas de interpretación reiteradas por las máximas instancias judiciales, jurisprudencia, asegura que las disputas corporativas y contractuales se resuelven con criterios que entienden la realidad financiera, el lucro legítimo y la necesidad de mantener la continuidad de las empresas. Autonomía didáctica y científica. Se manifiesta en los planes de estudios universitarios y centros de investigación, donde el derecho mercantil se imparte como una cátedra totalmente separada del tronco civil, reconociendo que sus métodos de interpretación y principios fundamentales son distintivos. Los principios propios como núcleo de la autonomía. La verdadera independencia de esta rama radica en sus principios rectores, los cuales difieren sustancialmente de los del derecho privado general. El principio de la buena fe guardada y la verdad sabida. En materia mercantil, la buena fe se presume de manera más rigurosa. Los comerciantes deben actuar con la diligencia de un buen comerciante u operador económico experto, no simplemente como un buen padre de familia, que es el criterio civil. El ánimo de lucro, onerosidad. Mientras que el derecho civil existen actos gratuitos o de mera liberalidad, como una donación o un comodato, en el derecho mercantil la gratuidad casi no existe. Todo acto u operación comercial se presume oneroso. Se busca la ganancia legítima y la circulación del capital. La celeridad y el formalismo práctico. El comercio exige rapidez, por ello, los contratos mercantiles suelen perfeccionarse con menos ataduras formales que los civiles, privilegiando el uso de los medios electrónicos, firmas digitales y la ejecución directa. La relación y supletoriedad del derecho civil. Es fundamental aclarar que la autonomía no es absoluta. Cuando el ordenamiento mercantil presenta vacíos jurídicos, lagunas legales, se recurre al derecho civil como derecho supletorio. El derecho civil sigue siendo el tronco común del derecho privado. Aporta las reglas generales sobre la capacidad de las personas, la teoría general de las obligaciones y los elementos básicos de los contratos. Por tanto, el derecho mercantil es autónomo para regular su propio ámbito, pero se apoya en el derecho civil cuando sus normas e instituciones propias no alcanzan a cubrir una situación particular. La autonomía del derecho mercantil es una respuesta del ordenamiento jurídico a la realidad económica.
Al tener sus propias leyes, tribunales, doctrinas y principios, se garantiza que el derecho sea un facilitador del intercambio de bienes y servicios y no un obstáculo para el desarrollo comercial. Fuentes en el ámbito mercantil. La metáfora de la fuente es idónea en la ciencia jurídica. Alude al manantial de donde brotan las normas obligatorias. En el contexto mercantil, las fuentes son los procesos, actos, hechos o documentos de donde emanan las reglas que rigen el tráfico comercial. Estas fuentes se dividen tradicionalmente en fuentes formales, la ley y la costumbre que obligan por sí mismas, y fuentes materiales o subsidiarias, la doctrina, la jurisprudencia, que ayudan a interpretar y aplicar las primeras. Ley mercantil. La ley es la fuente formal por excelencia. Debido al principio de seguridad jurídica en el ordenamiento comercial, esta primacía legislativa se articula a través de una estructura jerárquica. El Código de Comercio. De conformidad con su propio artículo primero, el Código de Comercio es la ley mercantil por excelencia. Su preeminencia no es solo cronológica o histórica, sino funcional y se fundamenta en tres razones científicas. La amplitud de las relaciones que disciplina. Regula desde el estatuto del comerciante individual y social, sociedades mercantiles, pasando por las obligaciones y contratos comerciales, hasta el derecho marítimo y los procesos de quiebra o atraso. Los instrumentos de que está dotado. Introduce figuras e instituciones jurídicas exclusivas del tráfico mercantil, tales como la firma de comercio, el registro mercantil, los libros de contabilidad obligatorios y los títulos valores, letras de cambio, pagarés y cheques. Criterio de comercialidad. Ofrece las pautas esenciales mediante la enumeración de los actos de comercio para determinar cuándo una situación fáctica pertenece al ámbito mercantil y cuándo una ley posterior debe ser considerada de naturaleza comercial. Leyes especiales en materia mercantil. El dinamismo de la economía contemporánea desborda la estructura de cualquier código decimonónico. Por ello surgen las leyes especiales mercantiles, las cuales no derogan al Código de Comercio, sino que lo complementan y especializan en sectores de alta complejidad. Entre las más destacadas se encuentran Ley General de Bancos y otras instituciones financieras. Regula la intermediación y financiera y la actividad bancaria moderna. Ley de Mercado de Capitales. Regula la oferta pública de valores, la bolsa de comercio y los intermediarios del mercado. Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, enfocadas en la actividad aseguradora y la protección de los tomadores de pólizas. Ley de Propiedad Industrial. Tutela las marcas, patentes, nombres comerciales y lemas institucionales, activos intangibles vitales para la empresa. La supletoriedad del derecho civil. Cuando una situación controvertida no encuentra solución ni en el Código de Comercio ni en las leyes especiales mercantiles, el sistema jurídico no puede quedar en el vacío. Se activa entonces el mecanismo de la supletoriedad. El Código Civil actúa como el derecho común y el tronco matriz del derecho privado. Su aplicación en el ámbito mercantil no implica que el derecho civil sea una fuente comercial, sino que interviene como un auxiliar normativo necesario. La costumbre mercantil, la fuente consuetudinaria. Si bien la ley ocupa el primer lugar en la jerarquía, la costumbre mercantil conserva una relevancia única debido al origen netamente consuetudinario de esta rama jurídica. La costumbre se define como la repetición constante, uniforme y prolongada de una determinada conducta por parte de los comerciantes, realizada con la convicción de que responde a una necesidad jurídica. En el derecho mercantil, la costumbre cumple dos funciones normativas fundamentales. Función interpretativa. Sirve para interpretar la verdadera voluntad de las partes en los contratos. Ayuda a determinar el significado de los términos técnicos o las cláusulas habituales que los comerciantes suelen omitir y plasmar de forma escueta debido a la rapidez de sus operaciones.
Función supletoria. Entra en juego para suplir el silencio de la ley. Cuando la legislación positiva no provee una situación específica, la costumbre mercantil legítima y probada puede resolver el conflicto, adquiriendo fuerza de ley entre las partes. Para que la costumbre sea aplicada por los tribunales, generalmente se exige que sea pública, uniforme, reiterada y que no sea contraria a las leyes vigentes. El sistema de fuentes del derecho mercantil combina la rigidez y certeza de la ley escrita, código de comercio y leyes especiales, con la flexibilidad y tradición del derecho común, código civil, y la práctica viva del mercado, la costumbre, garantizando así un marco jurídico seguro, pero adaptable a la evolución económica. Persona, el origen etimológico. La evolución de la palabra persona constituye uno de los fenómenos más fascinantes de la sociología y el derecho. Originalmente en las tragedias del teatro griego y romano, el término persona, derivado del verbo latino personare, que significa sonar con fuerza o hacer resonar, se refería a la máscara con una hendidura cónica en la boca que utilizaban los actores. Estas máscaras cumplían una doble función. Permitía al actor asumir la identidad de un personaje y a la vez actuaba como un megáfono primitivo para proyectar la voz en los grandes anfiteatros. Con el tiempo, el lenguaje sufrió una traslación metonímica. La palabra dejó de designar al objeto, la máscara, para identificar al sujeto, el actor, luego al papel o personaje que éste desempeñaba en la obra y finalmente, en el ámbito social y jurídico, al ser humano que desempeña un rol en el teatro de la vida real, siendo titular de derechos y deberes. En la ciencia jurídica contemporánea, persona es todo ente abstracto o real capaz de ser titular de derechos y de sujetarse a obligaciones dentro de una relación jurídica. Es el centro de imputación de normas. Aunque frecuentemente se usan como sinónimos, la doctrina más estricta distingue sutilmente entre ambos conceptos. La persona es el ser apto para esa titularidad por reconocimiento del ordenamiento y mientras que el sujeto de derecho es esa misma persona, pero ya integrada y actuando dentro de una relación jurídica concreta. Personas naturales y jurídicas. El Código Civil de Venezuela adopta un sistema clásico y dicotómico para clasificar a los sujetos de derecho en su artículo 15, dividiéndolos rigurosamente en personas naturales y personas jurídicas. La persona natural. El artículo 16 del Código Civil dictamina de forma tajante: todos los individuos de la especie humana son personas naturales. Esta declaración consagra el principio de la personalidad jurídica originaria e inherente, lo que significa que el derecho moderno no crea a la persona física, sino que se limita a reconocer su existencia y dignidad desde el momento en que ocurre el nacimiento con vida, e incluso protege sus expectativas antes de nacer bajo la teoría de la ficción de la concepción. Desde la óptica comercial y civil, la persona natural es aquel ser humano que, operando bajo su propio nombre y patrimonio, decide ejercer derechos, asumir riesgos económicos y responder de manera directa e ilimitada con todos sus bienes, hábitos y por haber las obligaciones que contraiga en su tráfico diario. Persona jurídica. Frente a las limitaciones biológicas y financieras del ser humano, el ordenamiento jurídico crea una ficción o abstracción necesaria: la persona jurídica. Como bien lo define el maestro José Luis Aguilar Gorrondona, las personas jurídicas son todos aquellos entes aptos para ser titulares de derechos o deberes que no son individuos de la especie humana. Una persona jurídica no es la simple suma de los individuos que la integran. Es un ente completamente independiente y diferenciado de sus miembros. Posee un nombre propio, razón social o denominación comercial, un domicilio, una nacionalidad
y lo más importante, un patrimonio propio e independiente. Esto último implica el principio de separación patrimonial. Las deudas de la sociedad mercantil o de la asociación no son las deudas personales de los socios, resguardando así la responsabilidad de los componentes individuales. Al carecer de cuerpo físico, actúan y se comunican en el mundo exterior jurídica, judicial y extrajudicialmente a través de sus órganos de representación, directores, administradores o gerentes. Clasificación doctrinaria y el análisis del artículo 19 del Código Civil. El artículo 19 del Código Civil venezolano enumera los entes que gozan de personalidad jurídica, pero adolece de una falta de sistematización metodológica, ya que no separa de forma expresa y tajante a las personas de derecho público de las de derecho privado. Ha sido la doctrina patria la encargada de desentrañar esta división a partir de la redacción de la norma. Personas jurídicas de derecho público son aquellas creadas por el Estado mediante leyes, cuya finalidad es el bien común, el ejercicio de la autoridad o la prestación de servicios públicos. El artículo 19 en su numeral 1 y parte del numeral 2 menciona a la nación y las entidades políticas que la componen, estados y municipios, las iglesias de cualquier credo, las universidades. La frase del cierre del numeral 2 y en general todos los seres o cuerpos morales de carácter público, que funciona como una cláusula abierta para incluir a los institutos autónomos, corporaciones estatales y demás entes públicos creados por ley. Personas jurídicas de derecho privado son aquellas que nacen de la iniciativa de los particulares reguladas por el derecho civil o mercantil y cuyos fines e intereses son particulares, ya sean lucrativos o benéficos. El numeral 3 del artículo 19 las define como las asociaciones, corporaciones y fundaciones de carácter privado, las cuales requieren la protocolización de sus actas constitutivas en el registro civil para adquirir personalidad jurídica. Las sociedades civiles y comerciales mercantiles, cuya personalidad jurídica se rige por las formalidades del Código de Comercio o las leyes especiales aplicables a su inscripción en el registro mercantil. Sujetos de derecho mercantil. Cuando trasladamos el concepto de personas al terreno comercial, surge la categoría de los sujetos del derecho mercantil. Esta noción abarca a todas las personas naturales o jurídicas que intervienen de alguna manera en un acto de comercio, provocando la aplicación inmediata de la legislación comercial sobre dicha operación. La doctrina clasifica a estos sujetos en dos grandes grupos: sujetos en atención a su profesión, comerciantes, y sujetos en atención al acto, comerciantes ocasionales. Los sujetos en atención a su profesión son aquellas personas naturales o jurídicas que hacen del comercio su profesión habitual, explotando una actividad económica organizada en forma de empresa. Y los sujetos en atención al acto son aquellas personas que no son comerciantes de profesión, por ejemplo, un estudiante o un arquitecto, pero que ejecutan de forma aislada u ocasional un acto calificado por la ley como acto de comercio, como la firma de una letra de cambio o la compra de acciones. El derecho mercantil regula el acto y somete al sujeto a sus leyes exclusivamente en lo que concierne a esa específica operación. El concepto de persona ha transitado desde la representación teatral romana hasta convertirse en el pilar estructural del derecho privado, ya sea bajo la forma de un ser humano, persona natural, o de una corporación abstracta, persona jurídica. El ordenamiento le otorga el estatus necesario para dinamizar la economía, contraer obligaciones y movilizar la riqueza social. Distinción de propiedad industrial e intelectual. Es común usar los términos como sinónimos, pero la doctrina los separa con claridad. La propiedad industrial protege las creaciones del intelecto orientadas directamente al desempeño industrial y comercial.
Abarca las marcas, signos distintivos que diferencian productos o servicios, las patentes de invención, soluciones técnicas o problemas específicos y los diseños industriales, la apariencia estética del producto. Ahora bien, la propiedad intelectual protege la forma en que se expresan las ideas a través de obras literarias, artísticas, científicas, programas de computación, software y bases de datos. Aquí no se busca un fin comercial inmediato, sino la protección del derecho moral del autor sobre su obra y sus derechos patrimoniales de explotación. La intervención del Estado a través del registro de estos activos cumple funciones vitales para el tráfico económico. Seguridad jurídica y exclusividad. El registro otorga un derecho de propiedad que se puede oponer ante cualquier tercero. El titular tiene la facultad exclusiva de explotar el activo, impedir que otros lo usen sin su autorización y perseguir legalmente las imitaciones o la competencia desleal. Valorización patrimonial y tráfico comercial. Las marcas y patentes no son solo nombres o papeles, son bienes muebles intangibles que entran al balance de la empresa. Pueden ser enajenados, dados en garantía o convertirse en una fuente masiva de ingresos a través de contratos de franquicias o licencias de explotación. Fomento de la inversión. Ninguna empresa invertirá millones en investigación y desarrollo si sus competidores pueden copiar el resultado al día siguiente, sin penalización alguna. Las patentes garantizan un monopolio temporal para recuperar la inversión. Corrección técnica fundamental. En Venezuela no existe un texto legal llamado Ley de Propiedad Intelectual, ni una ley de marcas y patentes. El marco normativo real y vigente en el país se articula de la siguiente manera. Ley de Propiedad Industrial. Es el texto que rige las marcas, patentes y modelos industriales. Tras la salida de Venezuela de la Comunidad Andina, las Naciones Andina de Naciones, el país volvió a aplicar de forma estricta su ley interna. Ley sobre el derecho de autor. Regula de forma específica los derechos de los autores sobre sus obras literarias, científicas y artísticas. Convenio de París, tratado internacional fundamental ratificado por Venezuela, que establece el principio de prioridad internacional para el registro de marcas y patentes entre los países firmantes. Ejemplo práctico. Biocosmética Andina Compañía Anónima. El caso que plantea ilustra perfectamente el mecanismo de protección activa. Cuando la empresa acude al Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, SAPI, órgano rector en la materia en Venezuela, el proceso genera dos protecciones distintas para un mismo producto. La protección comercial. Al registrar Moringa Skin, el SAPI le otorga el uso exclusivo del signo. Si un competidor lanza una crema llamada Moringa Skin Care, biocosmética andina, puede ejercer acciones penales y civiles por infracción de marca. La protección científica. Si la fórmula que combina el extracto de moringa con otros componentes es totalmente novedosa, tiene nivel inventivo y aplicación industrial, la empresa podría solicitar una patente de introducción o de invención, impidiendo que otros laboratorios repliquen la composición química de la crema. Función e importancia del registro. Para que el título de tu tema tenga correspondencia exacta con el contenido, es indispensable incorporar el análisis de estas dos obligaciones legales del comerciante. El registro mercantil y su función de publicidad jurídica. El registro mercantil es una institución pública encargada de dar seguridad y fe pública a la estructura del comercio. Su función principal es la publicidad registral. No es un simple archivo de documentos. El registro mercantil sirve para que cualquier tercero, banco, proveedores, clientes, el Estado, puedan conocer quiénes son los verdaderos dueños de una empresa, cuál es su capital, quiénes tienen la firma autorizada para obligar a la sociedad y si la empresa está en proceso de liquidación o quiebra. Lo que se inscribe en el registro surte efecto frente a todos. Lo que se oculta no puede perjudicar
a terceros de buena fe. La importancia mercantil es el mecanismo que otorga la personalidad jurídica a las sociedades mercantiles. Sin la inscripción en el registro, la sociedad no nace regularmente al mundo jurídico y sus socios podrían responder de forma solidaria e ilimitada por las deudas sociales. La contabilidad mercantil y la transparencia financiera. El Código de Comercio establece la obligación estricta para todo comerciante de llevar una contabilidad organizada y regular. Esta obligación se materializa en el uso obligatorio de los libros principales: libro diario, libro mayor y libro de inventarios. Su función jurídica: la contabilidad mercantil llevada conforme a las leyes y a las normas técnicas aplicables en el país tiene un valor probatorio excepcional en los juicios entre comerciantes. Es la radiografía fehaciente de la salud financiera de la empresa ante reclamaciones judiciales. Importancia mercantil. Es la herramienta de control interno indispensable para la toma de decisiones gerenciales. Además, cumple una función de protección para el mercado y el Estado, ya que permite la correcta determinación y fiscalización de los tributos, impuestos, y evita el fraude, la quiebra culpable o fraudulenta y el ocultamiento de información financiera a los acreedores. Mientras que el registro y la contabilidad mercantil ordenan la estructura formal y la transparencia financiera del comerciante desde el inicio de sus actividades, la propiedad industrial e intelectual blinda los productos de su ingenio, creando un entorno seguro donde la inversión y la identidad comercial pueden prosperar sin temor al plagio. El derecho mercantil venezolano adopta un sistema predominantemente objetivo. Esto significa que la ley delimita la materia comercial en función de la naturaleza del acto en sí mismo y no necesariamente por la cualidad de la persona que lo realiza. El eje central de este sistema es el artículo 2 del Código de Comercio, el cual contiene una enumeración detallada de lo que la ley positiva califica como actos de comercio. La doctrina patria ha clasificado esta enumeración del artículo 2 en tres grandes categorías para facilitar su comprensión científica. Actos de comercio absolutos son aquellos que tienen carácter mercantil de forma intrínseca, sin importar la intención de las partes ni quién los ejecute. Su esencia es la intermediación en el cambio o la especulación financiera. Ejemplos de estos son las operaciones bursátiles, las actividades de los bancos, las empresas de seguros y la emisión o endoso de letras de cambio o pagarés. Actos de comercio relativos son aquellos que quieren la comercialidad dependiendo de la intención del sujeto, la presencia del ánimo de lucro o de la forma en que se organicen en forma de empresa. Aquí encaja la compra de bienes muebles para revenderlos o alquilarlos. Si se compran para el consumo propio, el acto es civil, pero si se compran para revender, buscando una ganancia, el acto es mercantil. Actos de comercio por conexión son aquellos actos que en principio podrían ser civiles, pero se presumen mercantiles porque lo realiza un comerciante en el ejercicio de su actividad económica. Por ejemplo, el contrato de mandato, el depósito o los contratos de trabajo de la empresa. El artículo 3 del Código de Comercio consagra esta presunción. Análisis de caso práctico. Distribuidora El Llanero, Compañía Anónima. En el ejemplo de la compra de 10.000 unidades de arroz a un productor agrícola para su posterior reventa, estamos ante un claro acto de comercio relativo por parte de la distribuidora, previsto en el ordenal 1 del artículo 2 del Código de Comercio. La consecuencia legal es la sumisión inmediata a la jurisdicción mercantil y a la activación de las cargas inherentes al comerciante, la obligación de emitir la factura bajo los parámetros fiscales aplicables, el asentamiento obligatorio en los libros de contabilidad, diario mayor e inventario, y la sujeción a la normativa de comercio. Matiz legal importante. Para el productor agrícola que vendió el arroz, el acto es esencialmente civil. El artículo 5 del Código de Comercio excluye expresamente de la comercialidad las ventas que hacen los agricultores
y ganaderos de los frutos de sus cosechas o ganados, configurando lo que la doctrina denomina un acto mixto, mercantil para una parte, civil para la otra. El concepto legal de comerciante. El artículo 10 del Código de Comercio establece la definición legal de comerciante en Venezuela. Son comerciantes los que teniendo capacidad para contratar hacen del comercio su profesión habitual y las sociedades mercantiles. De esta definición se desprenden los tres elementos concurrentes que exige la ley para otorgar el estatus de comerciante a una persona natural: capacidad legal para obligarse, tener la aptitud jurídica para celebrar contratos de forma autónoma, realización de actos de comercio, ejecutar las conductas tipificadas en el artículo 2 del Código de Comercio. Habitualidad y profesionalidad. No basta con realizar un acto de comercio de forma aislada. Se requiere que la actividad comercial sea la profesión ordinaria del sujeto, su medio de vida, ejecutado de manera pública y reiterada. Casos especiales en la legislación mercantil. El ordenamiento jurídico prevé situaciones particulares donde el estatus de comerciante o la aplicación de la ley mercantil sufre modificaciones. Comerciantes accidentales u ocasionales son aquellas personas que sin hacer del comercio su profesión habitual, por ejemplo, un abogado o un ingeniero, realizan de forma aislada una u ocasional una operación mercantil, como firmar una letra de cambio o comprar un lote de mercancía para revenderlo una sola vez. Estas personas no quieren la cualidad de comerciantes y por ende no están obligadas a llevar libros de contabilidad ni a inscribirse en el registro mercantil. Sin embargo, quedan sujetas a las leyes y tribunales de comercio exclusivamente para resolver los conflictos derivados de ese acto específico. Las sociedades mercantiles. A diferencia de las personas naturales, las sociedades mercantiles, compañías anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en comandita, entre otras, son comerciantes por el solo hecho de su forma, independientemente que su objetivo principal sea comercial o no. Criterio formal del artículo 201 del Código de Comercio. Su nacimiento regular ocurre con la inscripción de su acta constitutiva, estatutos, en el registro mercantil. El menor emancipado o autorizado. La regla general es que el menor de edad carece de capacidad para ejercer el comercio. Sin embargo, el Código de Comercio contempla una excepción rigurosa para el menor emancipado, la cual requiere precisiones técnicas esenciales basadas en los artículos 11 y 12 del Código de Comercio. El menor de edad, aunque esté emancipado, por ejemplo, por matrimonio, no puede ejercer el comercio por sí solo de forma automática. Para poder ser comerciante requiere la autorización expresa de su curador, que puede ser el padre o la madre, o en su defecto el juez competente de primera instancia en lo civil. Esta autorización debe constar por documento público y debe ser inscrita obligatoriamente en el registro mercantil del domicilio del menor y fijada públicamente en el tribunal. Sin este requisito de publicidad, el menor no puede obligarse comercialmente de forma válida. Análisis de caso. María, 17 años, emancipada. En el caso planteado, para que María pueda abrir válidamente su tienda de ropa en Caracas y operar como comerciante, la ruta legal es estricta. Debe consignar ante el registro mercantil de la circunscripción judicial del Distrito Capital la autorización de sus padres o la habilitación judicial debidamente otorgada. Una vez que el registrador mercantil inscribe y publica dicha autorización, María adquiere una capacidad comercial plena y especial. Puede enajenar, hipotecar y disponer de sus bienes muebles e inmuebles mercantiles y responderá ante sus acreedores con su propio patrimonio, tal como si fuese mayor de edad, quedando sujeta por completo al rigor de las leyes mercantiles. El sistema mercantil venezolano equilibra la objetividad del acto de comercio con los requisitos subjetivos de la profesionalidad. Protege el tráfico económico regulando tanto a quienes hacen el mercado, su vida, comerciantes naturales y sociedades, como a quienes intervienen en él
de manera fortuita o bajo condiciones especiales de capacidad. Con esto hemos llegado al final de nuestra clase en vivo y esperando que tengan éxitos en sus actividades, se despide de ustedes Alfredo Blanco.